Señora presidenta, señorías, estoy seguro que a lo largo de los últimos meses más de uno de ustedes se habrá topado en las redes sociales con alguno de esos contadores que algunos supuestos influencers mantienen para calcular cuántos días hace que el Consejo General del Poder Judicial debería haber sido renovado y, por lo tanto, cuánto tiempo hace que el Partido Popular lleva secuestrando a la Constitución o violando su espíritu y hasta su letra. Y digo que seguro que no les habrá pasado desapercibido porque no hay debate en esta Cámara en la que los miembros del principal partido del Gobierno no reprochen a los dirigentes del principal partido de la oposición su supuesta negativa a dar una solución a este grave problema. De manera que apuesto a que alguno de sus señorías se habrá desayunado esta mañana enterándose de que son 1911, ni uno más ni uno menos, los días que el órgano de gobierno de los jueces lleva en funciones. Yo no sé si quienes se ocupan de llevar estas cuentas y de avisar al Partido Socialista de las principales efemérides, los 1000 días se cumplieron en agosto del 21, ya les aviso yo, los 2000 días toca celebrarlos el 26 de mayo, son desficasiats que actualizan ese calendario manualmente cada mañana mientras toman el primer café, o si existe algún tipo de aplicación que lo hace de manera automática. Confieso que mis conocimientos de informática son bastante más modestos que el historial de corrupción del Partido Socialista y mucho menos variado que el historial delictivo de los dirigentes del partido de la señora Belarra. Pero lo que sí que sé es que quienes sostienen que bastaría con que el Partido Popular levantara su veto a la renovación del Consejo General del Poder Judicial para poner fin a la inaceptable violación que el artículo 122.3 de la Constitución lleva sufriendo desde el 5 de diciembre del 2018, se equivocan en los síntomas, se equivocan en el diagnóstico, se equivocan en el tratamiento y hasta se equivocan en la valoración de la gravedad de la que constituye la más llamativa, sí, pero ya se lo anticipo, no la más mortal patología de nuestro sistema judicial. Yerran en la detección de los síntomas, porque los que comprometen la buena salud de nuestro Poder Judicial no datan de hace 5 años, sino de mucho tiempo atrás, como mínimo de cuando a través de la vigente Ley Orgánica del Poder Judicial de 1 de julio de 1985 el felipismo ensayó su primer asalto a las instituciones que aún le quedaban por controlar. Y burlando la letra y pervirtiendo el espíritu que el constituyente había querido imbuir en el artículo 122 de nuestra Carta Magna, determinó que la totalidad de los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran elegidos por las Cortes Generales, privando a los jueces de la capacidad para elegir a sus propios pares. O si mucho me apuran, cuando llegado el momento de aplicar las previsiones de esta ley en lo tocante a las mayorías requeridas para elegir el Consejo, socialistas y populares cayeron en la cuenta de que más sencillo que dar con 20 juristas de imparcialidad y prestigio incuestionables, aceptables para unos y aceptables para otros, era repartirse el pastel pactando nombramientos a través de un sencillo sistema de cuotas en el que el consenso y la calidad cediese ante el cálculo. Yerran en el diagnóstico, porque lo que más decisivamente ha lastrado la imagen de la justicia ante los ciudadanos no ha sido tanto la falta de acuerdo entre socialistas y populares durante esta última media década, como precisamente lo contrario, el contubernio entre unos y otros durante las 3 décadas y media anteriores, su propensión al chalaneo, al tiempo que el órgano de gobierno de la Judicatura era sometido a un sostenido proceso de politización que a su vez ha provocado una importante pérdida del prestigio y de la confianza que éste debería de inspirar a la sociedad. Y quizás peor, el gravísimo daño a la función de jueces y tribunales de tutelar los derechos y los intereses de las personas. Yerran en el tratamiento, porque lo que bloquea el normal funcionamiento del Consejo General del Poder Judicial no es tanto la incapacidad de los dos grandes partidos para llegar a un acuerdo respecto a su renovación, como la necesidad misma de ese acuerdo, que su renovación pase por el consenso entre los dos grandes partidos. No es la coyuntura política, es el marco legal, sin cuya reforma estamos abogados a la cíclica repetición de bloqueos como este, que, como sus señorías recordarán perfectamente, no es el primero que se produce. Si hubo bloqueo con González y Aznar, si hubo bloqueo con Zapatero y con Rajoy, si hay bloqueo con Sánchez y con Feijóo, quizás el problema no sea
que las agendas de González Pons y de Bolaños no coincidan, sino que el sistema sobre el cual ésta se sostiene está rematadamente mal diseñado. No es ya hora de darnos cuenta de esa obviedad. Yerran en la valoración también de la gravedad del problema, porque sin cuestionar en modo alguno que esta inusitada tardanza en la renovación del Consejo constituye un atentado contra la Constitución y añade una dificultad más a las muchas que entorpecen el funcionamiento de nuestro sistema judicial, toca decir alto y claro que este no es el principal problema de la justicia. Mucho más grave es que desde los bancos de Junts se esté perpetuamente imputando a honestos servidores públicos oscuras intencionalidades políticas. Mucho más grave es que en ese hostigamiento participen el Gobierno y los partidos que le conforman. Mucho más grave es que ante esos insultos la única respuesta del Ejecutivo sea ese hipócrita gestito de repulsa con el que el señor Bolaños nos obsequia cada vez que sube a esta tribuna. Mucho más grave es que en este hostigamiento participe el propio Ejecutivo, privando de facultades al Consejo General del Poder Judicial. Y mucho más grave, es que desde el propio Ejecutivo se utilice el término deslegitimación del Consejo. ¿Cómo si la legitimidad democrática del Poder Judicial tuviera su origen en la imposición de pautas partidistas para la designación de jueces y magistrados? ¿Cómo si el Consejo General del Poder Judicial no estuviese ejerciendo, yo diría, con heroísmo las funciones que la Constitución les atribuye? ¿Cómo si la defensa del Estado de Derecho y de la independencia de la justicia y de los derechos de los españoles no estuviera siendo garantizada con el mismo celo por quienes están prorrogados en sus funciones que por cualesquiera otros jueces y magistrados? Es por todo eso que nuestro partido propone a través de la presente moción 4 exigencias. Primero, que se abandone la inaceptable actitud de hostilidad hacia la independencia del Poder Judicial y se cese por parte del Gobierno el constante empeño por promover la ocupación de los órganos de gobierno de los jueces y también de las más altas instituciones del Estado por personas que, más allá de simpatizar o hasta militar en alguno de los partidos que lo sostienen, han hecho de su perruna sumisión a los designios de Pedro Sánchez el único currículum con el que arribar a estas instituciones. Que se revisen los nombramientos ya realizados y se proceda al cese inmediato, cuando menos, del actual fiscal general del Estado, así como se adopten las medidas necesarias para garantizar la idoneidad y la imparcialidad de quien le tuviera que sustituir. Y, finalmente, que se promueva la modificación de la Ley Orgánica 5/1985 de 1 de julio, a fin de que los 12 vocales del Consejo General del Poder Judicial que la Constitución prevé que serán elegidos sean elegidos por los jueces y magistrados, terminando con este letal sistema de cuotas partidistas que no solamente politiza la justicia, sino que bloquea el funcionamiento de los órganos judiciales. Háganlo y evítenos, señores del Gobierno, el bochorno de que el año que viene, cuando se publique el Democracy Index, el índice de las democracias más consolidadas del mundo, España no pase de ser el furgón de cola de las democracias plenas y pase a ser la primera de las democracias defectuosas. Porque ahí, señores del Gobierno, ahí, en ese bordecito entre las democracias plenas y las democracias defectuosas, es donde sus políticas nos han colocado. Muchas gracias, señorías.